Un gusto recibir hoy a la doctora Karina Random, directora general del Ministerio de Salud Pública, una referente a nivel nacional, por supuesto, en lo que ha sido el monitoreo y la implementación de muchas de las medidas que el Ministerio viene tomando y que viene auxiliando y que viene apoyando las distintas intendencias y a los distintos prestadores. Hoy la invitación de ella justamente a partir de iniciativa de este comité de emergencia, preocupados y ocupados, ustedes saben, por lo que ha sido una situación, la verdad que nos preocupa por el avance, por el pico, por la escalada que tenemos en materia de contagios y que lamentablemente se traduce en muertes de sanduceros también. Un dato que impacta solamente en el mes de mayo, 57 sanduceros fallecidos a manos de la pandemia. Y bueno, acabamos de terminar una reunión muy prolífera, muy productiva con la doctora, en donde ella obviamente será la portavoz de los temas que se van a decir, pero algunas recomendaciones de parte del comité de emergencia. La principal, la más importante, la vacunación viene a buen ritmo en Paysandú. La doctora hoy va a anunciar justamente que se está abriendo la agenda y la exhortación a partir de hoy para las personas mayores de 12 años a que se vacunen, y ella va a dar los datos, porque justamente vemos, y analizando los datos, vemos una franja importante de gente que obviamente no está vacunada porque no se ha abierto la vacunación, pero es donde hay una prevalencia importante justamente en materia de contagios. Y la exhortación, y yo más que la exhortación es el pedido, el ruego a la gente de Paysandú de hacer un esfuerzo en lo que tiene que ver con bajar la movilidad no esencial. La movilidad no esencial. ¿Cuál es la movilidad no esencial? Es aquella que obviamente no va de la mano del trabajo, no va de la mano de otras actividades que tenemos que sí o sí cumplir, sino es la movilidad intrafamiliar, es la movilidad que hace que el sábado nos juntemos o el domingo nos juntemos en la playa a tomar mate o el sábado de noche a comer algo con alguna familia amiga. No. Eso es lo que tenemos que fundamentalmente bajar, porque ahí es donde está el 75% de los contagios en Paysandú. El 75% de los contagios está estudiado y está medido que se deben justamente a situaciones intrafamiliares. El 25% solamente responde a situaciones o laborales o de instituciones. Entonces, ahí es el pedido y es casi a nivel de implorarle a la gente. Yo sé que es difícil porque el músculo se ha distendido, la gente no es pedirle medidas un mes más, es pedirle un año, 3 meses y un mes más, y es cansador, pero la luz del túnel está cerquita, ya estamos para dentro de poco poder salir. La vacunación viene bien, pero lo que importa es que la gente nos pueda acompañar en estas medidas a las que estamos exhortando justamente, y la verdad que reconforta escuchar y hoy contar también con la presencia y el asesoramiento de la doctora Arando, porque, repito, es una persona de alta y vasta experiencia, y es la opinión calificada en el manejo de la pandemia. Así que bueno, sin mucho más, doctora, le agradecemos su presencia en Paysandú. Para este comité de emergencia, créame, estamos haciendo un esfuerzo de brazo partido para poder torcerle el brazo a este bicho, reconocer la labor de los dos prestadores también que están siendo parte activa de esta batalla. Y bueno, el micrófono es tuyo, doctora. Bueno, muchas gracias. Un placer estar nuevamente en la ciudad de Paysandú, en este departamento. Lo que estamos haciendo es una recorrida por diferentes departamentos del país que reclaman la presencia de las autoridades nacionales, de alguna manera por responsabilidad, por una gran responsabilidad que tienen respecto a qué está sucediendo en el país con la pandemia. Todos sabemos que en estas últimas semanas, que en estos últimos 2 meses, hemos tenido un aumento de casos muy importante, sostenido, que por ahora está en una especie de meseta a nivel país, pero que preocupa porque los números son altos, la mortalidad es alta y cada día que pasa son 50, 60 uruguayos más que fallecen por eso. Particularmente en el departamento de Paysandú tenemos un promedio de muertes que era de 2, ahora es de 3 personas por día, lo cual en realidad es preocupante, y por supuesto que queremos que eso no suceda más, queremos que
que eso baje, que esos números bajen y que eso mejore. Tenemos un total de activos en el departamento de 1.600 y poquitos activos, y lo que hemos estado viendo con el doctor Carlos Leoni, el director departamental de acá de salud, es que de esos casos, inicialmente, el año pasado, eran muchos menos los casos que teníamos. Había un seguimiento estricto epidemiológico de cada uno de los casos. Se podía seguir el hilo por parte de la Dirección Departamental de Salud de cada uno de los casos nuevos y se tenía un control absoluto de cada brote y de cada caso. Hoy en día, con 1.600 casos activos, si nosotros consideramos que cada caso activo puede generar 10 contactos, tendríamos una enorme cantidad de casos, imagínense 16.000 contactos para hacer entre la Dirección Departamental de Salud, lo cual es absolutamente imposible. Tenemos 12, 13 rastreadores entre voluntarios, rastreadores y administrativos que están haciendo el rastreo. Por lo tanto, es una situación en la cual la Dirección Departamental de Salud está con muchísimo trabajo, está estresada, y no solamente ellos, sino los prestadores. Hubo que pedirle auxilio y apoyo a los prestadores para que realicen también seguimiento y también contacten a estos contactos de los pacientes positivos, valga la redundancia. Los prestadores de salud realmente han sido un ejemplo de comportamiento aquí en Paysandú. Han tomado medidas importantes y medidas rápidas y certeras respecto a cómo controlar la pandemia. Han duplicado, en el caso del prestador público, y prácticamente aumentado un 40% el número de camas en CTI, el prestador privado. Se ha realizado una línea, un 0800, para atender los casos a nivel telefónico. Se ha puesto una policlínica a nivel del hospital para tratar específicamente casos COVID. Es decir, el esfuerzo que se ha hecho ha sido un esfuerzo muy importante. Nosotros le pedimos a la población que ayude, que tenga paciencia. El sistema está, como lo dije ayer cuando estaba en Colonia, el sistema está estresado, la gente que atiende está cansada, hace muchos meses que estamos con esto, y entonces se le pide a la población una colaboración especial. Se le pide que tenga paciencia, que sea parte de la solución, que sea parte, que se haga con nosotros, con las autoridades y con los prestadores, seamos todos los que estemos luchando contra esta pandemia. Esta pandemia no tiene precedentes en el país, no sabemos exactamente con qué nos estamos encontrando, tenemos la experiencia de lo que ha pasado en el resto del mundo, porque Uruguay, por suerte, no tuvo primera y segunda ola el año pasado, tuvimos una meseta, muy bajos casos el año pasado y recién estamos aumentando los casos este año, pero bueno, lo que estamos aprendiendo, lo estamos aprendiendo de lo que sucedió en otros países. En otros países han sucedido cosas más graves a nivel del sistema de salud que todavía no están sucediendo en Uruguay, pero necesitamos el apoyo de la población para que no suceda. ¿De qué manera? Bueno, en primer lugar, necesitamos que la población ayude a disminuir esa movilidad, sobre todo en los pacientes menores de 50 años. Son los pacientes que menos tienen porcentaje de vacunación, a partir de 20 años, 10 años inclusive. Si yo les muestro los datos, teníamos acá, se los voy a leer, estábamos viendo en el SECOED, que en cuanto al número de contagiados en la ciudad de Paysandú, los casos activos tenemos más de 1.000 en el grupo etario de 10 a 19, 1.500, 1.300 en las horas decenas de la vida, del 20 a 30, de 30 a 40, 1.000 de vuelta de 40 a 50. Y después ya baja a la mitad. Tenemos la mitad de 50 a 60. Es decir, si nosotros miramos la cantidad de contagios, la enorme mayoría de los contagios se centraliza en lo que son pacientes alrededor de 10 años a 50 y principalmente de 20 a 40. Ahí está el pico más grande de contagios. ¿Por qué se da eso? En primer lugar, pensamos, nuestra hipótesis de trabajo es porque es la gente que tiene mayor movilidad, es la gente que va al trabajo por un lado, pero también la gente que se reúne
También los jóvenes y esta gente de adultos jóvenes son la gente que trabaja y también la gente que se reúne. Como decía recién excelentemente el señor intendente, tenemos más de un 70% de los contagios que son contagios intrafamiliares. ¿De qué serviría cerrar las escuelas si tenemos el 70-80% de los contagios en la familia? Mandamos a los niños a las familias donde se van a contagiar tal vez más que en las escuelas. Entonces, el tomar políticas de cierre o tomar políticas que habría que discutirlas a nivel del Poder Ejecutivo, aisladas, para medidas aisladas, no sirven, o son políticas que hay que tomarlas con una visión mucho más amplia de lo que es la repercusión de salud. Entonces, ¿dónde podemos trabajar nosotros como pueblo? ¿Dónde podemos actuar nosotros? Disminuyendo la movilidad. Disminuyendo la movilidad y ¿qué más? Aumentando la vacunación. Le tenemos que pedir a todos los sanduceros que se agenden, que se anoten para vacunarse. A partir de ahora, como lo anunció el señor presidente de la República en el día de ayer, se va a poder vacunar a partir de 12 años, niños de 12 a 18 años, con la anuencia de sus padres, por supuesto, o de sus tutores legales. Esos niños se van a poder empezar a agendar a partir de ahora. Las vacunas para ese grupo etario van a llegar un poco más adelante, no son vacunas que están todavía en el país, son vacunas que van a llegar la semana que viene y la otra. O sea que se va a demorar un poquito en entregarles las horas. Pero si se van agendando, para nosotros es mucho más fácil saber qué cantidad de población tenemos para vacunar en ese rango etario. Y nos facilitan el trabajo y le hacen más ágil el trabajo al Ministerio de Salud Pública. Por otro lado, la disminución de la movilidad. Como decíamos, nosotros tenemos unos números que son bien claros respecto a la cantidad de contagios que tenemos por brotes. Tenemos brotes en diferentes lados, tenemos brotes, bueno, bien conocido acá en Paysandú, el brote de Paicueros, que fue un brote grande, pero también tenemos otros brotes en el frigorífico, brotes en las citrícolas, en alguna constructora, Azucarlito, en las forestales, bien. Sin embargo, aunque a ustedes les parezcan muchos brotes, todos esos brotes no se llevan más de 240 personas activas. Y de esas 240 personas activas son un porcentaje muy chiquitito de las 1.600 activas que tenemos. El resto de las 1.600 activas que tenemos están distribuidas en algunos pocos brotes que hay en los colegios y en algún otro brote más en algún negocio, y prácticamente el resto son todos contactos intrafamiliares. Por favor, esto se los pedimos encarecidamente. Estamos cerca, pensamos que cuando se pase el 30% de la vacunación con segunda dosis en todo el país, y eso se está logrando en la mayor parte de los departamentos, en la mayoría de los departamentos, vamos a tener los primeros indicios de ese descenso de la meseta actual de casos que tenemos en el país. Para eso necesitamos incrementar el nivel de vacunación. Las vacunas están disponibles, están llegando al país, va a haber vacunas para todo el mundo, se hizo un excelente trabajo en la campaña Pueblo a Pueblo y ahora lo que queda es que nos sigamos agendando, que sigamos vacunándonos, que tengamos paciencia y que tengamos empatía con el sistema de salud, con los prestadores de salud que están trabajando a full, al máximo, sin precedentes, con una exigencia que no ha tenido precedentes en el país. Han duplicado sus camas de CTI, han duplicado sus esfuerzos, están haciendo turnos extras. Entonces necesitamos el apoyo y la colaboración de todos. Creo que aquí es más claro que nunca que salimos de esta situación, si Dios quiere y si todo sale bien, para quienes son creyentes, y bueno, y si el esfuerzo es suficiente para todos los demás, en 1 o 2 meses estamos meseteando y empezando a bajar los números. Parece que fuera poco o parece que fuera mucho, según de dónde se mire. Ya vamos 1 año y algunos meses de esta pandemia, 2 meses más, parece una eternidad, pero por otro lado 2 meses más pasan rápido. Hay que cuidarse estos 2 meses que quedan para darle tiempo a la vacuna a que empiece a hacer efecto. Esto era el principal mensaje. Quiero darle el número que tenemos hoy de Paysandú para que ustedes se queden con eso. Fíjense que tenemos en Paysandú, con 2 dosis de vacunas, el 29,13%. En poquito tiempo, en unos días nomás, ya llegamos al 30% de la vacunación con segundas dosis.
O sea que allá entramos en la parte del país que ya comienza a tener un 30% de esas segundas dosis. Tenemos con solo la primera dosis el 20,46% de la población y tenemos pendiente de vacunar ya agendados y con número de agenda un 10%. Menores de 18 años, que es una población que hay que ver cuántos de ellos se anotan, tenemos un 20%. Lo que necesitamos entonces es que trabajemos entre todos, que Paysandú se cuide y que tome la máxima conciencia de que nos falta poco y tenemos que ayudarnos entre todos para salir de esto. Estoy a disposición para algunas preguntas. Muchas gracias. Algunas ciudades o algunas ciudades, porque Chapicuy es mayor de 5.000 habitantes. En el caso de Chapicuy y de Quebracho tenemos una particularidad, que es que la pregunta es respecto a los casos o respecto a la vacunación. Ahí está. Esos son algunos pueblos, como sucede en todo el país, que tienen mucho contacto intrafamiliar, que tienen mucha vida social, en el cual ahí es más evidente que nunca que la mayor parte de muchos de esos contactos son contactos que son intrafamiliares. Algunos de ellos tienen en común trabajos y también puede haber contagios por el trabajo, pero bueno, son pueblos que están en control por parte de la Dirección Departamental de Salud, que algunos de ellos, por ejemplo, el caso de Quebracho, es un caso en el cual la gente se agendó tardíamente, pero no por un problema de la gente, sino porque Quebracho tiene un porcentaje alto de gente joven, y recordemos que primero se vacunaron los grupos etarios mayores, entonces Quebracho se vacunó un poquito más tarde. A pesar de eso, ya se está vacunando y ya estamos logrando homogenizar la vacunación también en esos pueblos. El contagio dentro de los pueblos es una realidad en todo el país y bueno, el trabajo es el mismo. La Dirección Departamental de Salud aísla, los prestadores se encargan de hacer el seguimiento y pensamos que vamos a salir de esos pueblos como de todo el resto, son parte del departamento. Hoy en día no conozco si hay alguno específicamente que tenga mayor cantidad de casos que otro, capaz que eso lo puede... ¿De qué pueblo tiene mayor cantidad de casos? Y en este momento el que tiene mayor cantidad de casos y que por eso consideramos un brote y que se han tomado medidas muy especiales, Quebracho. Es porque Quebracho tiene aproximadamente unos 200 casos que han tenido la enfermedad, y ayer que nosotros, para hablar y informarle a la población, tuvimos un Zoom con la alcaldesa y con el consejo de Quebracho y le mostramos cuáles eran los números, que eran esas 200 personas aproximadamente que han tenido la enfermedad en este brote, y 93 personas que estaban en actividad. Y le mostramos el número importante de personas en actividad y le mostramos que tienen una movilidad a nivel de intrafamiliar muy alta. Y con eso que dijo la doctora, que nosotros ya se lo hemos informado a ustedes, tan importante que Quebracho es la región, la ciudad del país que tiene mayor número de jóvenes. Por lo tanto, tiene número bajo de vacunados y número alto de gran movimiento, porque son todos jóvenes. Entonces, esa es una explicación. Se pide que se agende la gente, se pide que se vacune, pero acá en Paysandú conozco muchísima gente que todavía está esperando esa hora. Hoy en día, ¿cuánta gente es y por qué no vienen más vacunas para acá? Hoy en día están dadas todas las horas de las personas que están agendadas, mayores de 19, 20 años. Queda una pequeña franja de 18 que están dándose las vacunas en estos días. Toda la gente está ya agendada para vacunarse. Las vacunas que vienen son las vacunas necesarias, porque son las vacunas de la gente que se agenda. Es decir, ¿por qué no vienen? Se dice que en Paysandú hay capacidad para vacunar 2.400, 1.500 ¿Me dejas terminar de contestar? ¿Por qué no vienen más vacunas? Porque no se agendan más. La gente se tiene que agendar
hay que hacer, y los medios, ustedes, nos tienen que ayudar, hay que hacer una importante campaña para que la gente se agende, porque el mecanismo es el siguiente: la gente se agenda, en Montevideo aparece como que hay una cola de espera, o en sala de espera tenemos una determinada cantidad de vacunas, y las vacunas se reparten en todo el país según esa sala de espera. Si la gente no se agenda, no se envían vacunas porque se considera que no hay gente en sala de espera. Entonces, para que vengan más vacunas a Paysandú, tiene que haber más gente agendada. Pero la capacidad para vacunar acá se ha dicho que son 2.300, 1.400 y vienen 1.800. Hay una capacidad larga. Se pueden vacunar 800 personas más por día. Algunas veces han venido algunas vacunas menos, sobre todo al inicio, algunas vacunas menos de las que había. Esto es un sistema que se hace a nivel país, que tiene un sistema informático y un robot que asigna el número de vacunas. Puede haber habido algún error en alguno de los días, pero hoy en día se están mandando todas las vacunas necesarias de la gente que está agendada. Si se manda hoy en día, estamos hablando de ahora, si se mandan menos vacunas es porque no hay lista de espera. Si hay una capacidad de 2.000 y se mandan 1.400 es porque del grupo que se está vacunando, por ejemplo, hoy se está vacunando de 50 años para arriba, hay 2.000 capacidad de vacunar, pero de 50 años para arriba tenemos 1.600 anotados. Se mandan 1.600 vacunas. No se mandan vacunas que sobren. Se mandan las vacunas exactas o adecuadas para la capacidad que se tenga el vacunatorio o para la cantidad de gente que esté agendada. ¿Qué pasa con las personas que se dieron la primera dosis, agarraron el COVID y se tienen que agendar otra vez para la segunda dosis, porque perdieron la fecha? En muchos casos se habla directamente con los vacunatorios y se los vacuna a los 90 días después de haber tenido el COVID. Si no eso, ahí está el número y el correo del Ministerio de Salud Pública, si no los vacunan, para que se contacten con el Ministerio de Salud Pública y se ingresen nuevamente en la agenda. Pero eso no hemos tenido problema, la gente se está vacunando a pesar de haber tenido su COVID en todo el país.